Y dijo, pues espera, ¿cómo se puede divorciar? Y ya la que no la quería, y entonces dijo, espérate, pues, como la religión católica, entonces vino, fundó su propia religión. Y cuando el rey era evangélico, los súbditos tenían que ser evangélicos. Si el rey era musulmán, tú tenías que ser musulmán, aunque te gustara o no. Y entonces fundó su propia religión, su propia creencia. Gracias a él, a la impiedad de él, pero también a la pasión de él hizo que se imprentara, que se hiciera, a ese tiempo fue que se inventó la copiadora de imprenta, hicieron Biblias para las personas regulares como nosotros, y le dio Biblia a todo el mundo, a toda Inglaterra, para que se convirtieran al protestantismo, protestante, y todos se convirtieron, pero era obligado. Entonces vino la persecución y la obligación, y la gente, pues como no quería, uno era católico, otro era pentecostal, otro era adventista, otro era musulmán, dijeron, no, tú no puedes obligarme a mí, y entonces comenzaron a huir. Porque si quita que David resistía, era hombre muerto. Ahí el rey no le preguntaba a su súbdito, no, down with his head, y te picaban la cabeza más rápido. Y entonces la gente comenzó a huir. Y hubo un lugar que nosotros que sabemos que Dios tenía esta nación reservada como cuna del cristianismo para este tiempo. Y comenzaron a migrar a esta nación. ¿Por qué? Por persecución, a la persecución religiosa. Llegaron a los Estados Unidos de América y se formaron las 13 colonias. Y las primeras 13 colonias comenzaron a hacer lo mismo de donde estaban huyendo. New Jersey se convirtió en una región, Nueva York en otra, Connecticut en otra, New England, hasta que el séptimo presidente de los Estados Unidos, Jefferson, dijo, no, nosotros venimos huyendo de la persecución religiosa y lo vamos a establecer. Pues en New Jersey, el gobernador de New Jersey era una religión, todos los de New Jersey tenían que ser de la misma religión. Dicho sea de paso, las 13 colonias no querían a los católicos. Y a los católicos los botaron de aquí, los despreciaban. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Dicho sea de paso, entonces los católicos los mandaron por un lugar que se llama Maryland. ¿Sabe cuál es el estado de Maryland? ¿Cómo se llama la Maryland en español? Maryland, Maryland, la tierra de María. Ahí echaron a los católicos y se metieron ahí escondidos porque los estaban huyendo. ¿Pero por qué no querían a los católicos? Porque sabían que los católicos estaban estableciendo creencias que estaban en contra de la Biblia. Un ejemplo, estaban influyendo en la Navidad. La Navidad no se celebraba, el apóstol Pablo no celebró Navidad, los peregrinos no celebraban Navidad. Y entonces, como había ciertas costumbres que no estaban de acuerdo, pues no los querían. También había otra que se llama Halloween, el día de la bruja, también ellos estaban influenciando y por eso despreciaban a esta religión católica. Y se establecieron las colonias. Entonces, ¿qué le digo? No es que celebrarlo es bueno y el no celebrarlo es todo. ¿No? Dice la Biblia que sí. El comer carne en Romano, abra su Biblia por favor, en el libro, el capítulo 6 del libro de los Romanos. No me equivoco, ¿cuál es? Lo tengo por aquí. Romanos capítulo 14. ¿Sabes? No es que si celebrar una cosa, celebrar la otra. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo y la palabra nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero conforme las cosas, las intenciones de tu corazón va. Dice el libro de Romanos, ¿lo tienen? Por favor, necesito que mire su Biblia para que aprenda. El que no lo sabe, si usted tiene dudas sobre la vida, abra su Biblia. Capítulo 14, el libro de Romanos. Dice en el verso 1 al verso 9, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer en todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propósito, propio Señor está en pie. O cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. ¿Me está oyendo? ¿Verdad que sí? Amén. El que hace caso del día o lo hace para el Señor, y el que no le hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que morimos, para el Señor vivimos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que no es que celebre la Navidad o te abstenga de celebrar la Navidad. Es esta, la que te juzga. Es menospreciar al que la celebra o mirar con desprecio al que no celebra. Si tú la celebras, celébrala para el Señor. Si no la celebras, para el Señor no la celebre. Pero no le hagas daño al que lo hace o no le hagas daño al que no lo hace.
¿Por qué? Porque lo que hace daño, como le digo, por esta seremos juzgados con la lengua. Al estar haciendo daño a los demás, le traemos confusión y le hacemos sentir como más inferior, y eso no es justo. Aquí todos ustedes amamos al Señor por la misma necesidad. Yo tengo una gran necesidad en mi vida, necesito de Dios y necesito de la iglesia, necesito de la congregación, y necesito del predicador, necesito del maestro, pero no necesito el desprecio. Necesito tu apoyo. Necesito que me recibas tal y como soy para yo recibirte tal y como eres. Pero porque alguien celebra la Navidad, no lo desprecia porque no la celebra. Vuelvo y repito, la lengua es lo que nos juzga. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia nuevamente? Me dijeron que Jeremías, la gente iba al monte, cortaba un árbol de Navidad, lo adornaba y se podían adorarlo y se podían acostar sobre él. Yo dije, el árbol de Navidad es pecado. Miren, eso es del diablo, el arbolito de Navidad. Y estuve unos cuantos días, pero me dijeron, ¿qué es donde dice la Biblia? Me dijeron, eso está en Jeremías capítulo 10. Saca su Biblia y míralo, por favor. ¿Y qué dice Jeremías 10? Necesito que lo mire, que no me escuchen. Pero yo lo voy a leer en una versión diferente, porque se lee mejor. Jeremías 10, verso 3 dice, ¿lo tienen? Y si no lo tienen, recuerdo, pues si algún día alguien le dice que el árbol es del diablo. Las costumbres religiosas, verso 3, 10, verso 3 de Jeremías. Las costumbres religiosas de esa gente no tienen ningún valor. Van al bosque, cortan un tronco y un artesano le va dando forma. Otros lo adornan con oro y plata. ¿Se recuerdan? Las luces, la plata y el oro dan brillo. Y lo aseguran con clavos y martillos para que no se caiga. Esos ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que llevarlos porque no pueden caminar. Así que no los adoren. Ellos no pueden ayudar ni les pueden hacer daño. Y él me dijo que era el árbol de Navidad. Y yo le creí porque brillaba. Pero cuando miré, está hablando que esa gente iba al monte, picaban un árbol y lo hacían en forma de qué, de ellos. No que lo metían en la casa el árbol con las ramas. Cogían el árbol, el tronco, lo formaban en contra de una vaca, de un becerro, un buey, una yegua, y lo ponían en su casa, le ponían oro, le ponían plata, y se mostraban a adorarlo. Eso es lo que está hablando. Y él me dijo que era el árbol de Navidad. Entonces, ¿sabe que yo llegué a la conclusión? De que por poco yo cometo el mismo error de él, que él está como el papagayo, repite las cosas que oye sin cerciorarse si es cierto o no. Y él me dijo algo, no voy a decir que él me dijo una mentira, pero él cometió un error. Una mentira si lo hizo a propósito, pero él cometió un error que no cercioró de enseñarme si lo que estaba diciendo tenía el fundamento bíblico o fue lo que le dijeron a él. Yo no sé si la persona que le dijo se lo mintió a él. ¿Entiende la diferencia entre una mentira y un error? Una mentira es como se lo hace por hacerme daño, con el propósito de hacerme daño, de hacerme tropezar, de engañarme. Ahora, un error es, que me equivoqué. El que celebra la Navidad no se pierde y el que no celebra tampoco si lo celebra para el Señor. La Biblia no habla de que celebremos el nacimiento de Jesucristo, pero hizo énfasis que celebremos su muerte. ¿Por qué su muerte? Porque ese era el propósito de Cristo para morir. Todos los días nacen diferentes personas. Él nos dijo que celebremos. Pero ¿sabe algo? En el Evangelio de Juan, y esto necesito que lo busquen, perdón, está en Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 38. Es lo que dice. ¿Tengo bien? Gloria a Dios, aleluya. Ya para gente que esto lo hizo así de una hora. No solo por el día. Marcos capítulo 9. Dice. Verso 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, por él no nos sigue, y se lo prohibimos, pero no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que no haga milagro en mi nombre, porque luego que pueda decir mal de mí, porque él no es como nosotros, él no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque
soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan le dijo, tú quieres que descienda, en el Evangelio de Lucas, que descienda fuego del cielo para que lo mate. Y Jesucristo le dijo, tú no sabes lo que tú estás hablando. Déjalo que predique, porque si lo hice para mí lo hace. O sea, si la gente celebra la Navidad, nosotros en la iglesia no lo podemos negar, porque a Cristo lo están celebrando. Si lo celebran con borrachera, si lo celebran llegando la tarjeta de crédito a miles y miles de dólares, cuando llegue la primera semana de enero, que llegue el bill, tienen que pagar ganiza allá con ellos, tienen que pagar tremendo bill. Pero están celebrando a Cristo y ellos le darán cuenta a Él. ¿Por qué? Porque a Cristo lo están celebrando para bien o para mal. El nombre de Cristo está celebrando. Y ahora la pregunta es, ¿la iglesia lo debe negar? No lo hagamos como lo hacen ellos. Pero si ellos reconocen a Cristo en su borrachera, en su orgía, en su fiesta, a Cristo lo están celebrando. Y eso les va a servir, ¿usted sabe qué? El día para su juicio. No permita que sea el día suyo. Porque dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, que todos nosotros, tú y yo, el hermano y el tío, vamos a ir delante del trono blanco de Cristo para dar cuenta de todas nuestras cositas, las que hicimos escondiditas en la computadora, o las que hicimos en el baño, o que hicimos escondidos detrás de los hermanos, o cuando enseñamos a los demás, les vamos a dar cuenta a Cristo del trono blanco de las cosas buenas y las cosas malas que hicimos. Entonces, si celebran a Cristo para bien, gloria a Dios. Si lo celebran para mal, gloria a Dios. Pero a Cristo lo están celebrando. Gracias, Jesús. Nosotros la iglesia representamos la luz del mundo. Y nosotros no tenemos que hacerlo como lo hacen ellos, que ellos sean imitadores de nosotros. El tener amistad con el mundo es nada malo siempre y cuando ellos nos influencien en nosotros, siempre y cuando nosotros seamos la influencia de ellos, que nosotros seamos su ejemplo, que ellos puedan ver a Cristo en nosotros y que vean nuestro ejemplo. Entonces puedo celebrar Navidad, ni es bueno ni es malo, es conforme a tu corazón. Amén, gloria a Dios. Y con esto termino. En Proverbios capítulo 6, mira lo que dice. Eso es bueno que la iglesia lo sepa. Proverbios capítulo 6, verso 16. Es bueno celebrar la Navidad o no celebrarla. Es bueno regalar o no regalar. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Sabes lo que son los altivos? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr el mal. Pero más todavía, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. Y es la última que dice: el que siembra discordia entre los hermanos. Que nosotros no caigamos en esa lista. Por esta podemos hacer a tropezar a muchos y por esta nosotros podemos tropezar. ¿Sabe? Aprenda qué es lo que dice la palabra de Dios, pero que sean imitadores de nosotros, no imitadores de ustedes, y yo imitadores de ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes nosotros somos y nosotros sabemos quiénes ellos son. Entonces, no olvidemos de nuestra identidad. Están celebrando a Cristo para bien o para mal, pero lo están celebrando y nosotros no lo podemos negar. Y si lo celebran, que lo celebren, y si no lo celebran, que no lo celebren, pero que nosotros no lo juzguemos y que no seamos motivo de tropezadero a nadie. ¿Entendido lo que le hablo? Para bien o para mal, si celebra la Navidad, para Cristo la celebra. Si no la celebra, para Cristo la celebras también. Yo no celebro la Navidad, sinceramente. Yo tengo 4 hijos. Cuando estaba chiquito, mire, el día del domingo es el día más triste de mi vida. ¿Usted sabe por qué? Porque los children, yo amo los niños. El hijo mío está ahí y no tengo una tradición, Carlos, que el día de Navidad no le damos juguetito a ninguno hasta el día 6 de la mañana del 25 años. Ustedes van a experimentar eso. A las 6 de la mañana venía Gabriel, Isaías, Saraí, Caleb. A las 6 de la mañana, papi, llegó Santa Claus. Pero ellos sabían que era Santa Santos. Y no, ellos sabían que era Santa Santos. Y miren, eso era lo más lindo. Ponían sus regalos y los abrían, sacaban las fotos, pasaban un momento agradable, tremendo. Y el domingo que viene yo lo puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque mis hijos ya son hombres y mujeres grandes. Y eso me da melancolía, me da tristeza. ¿Sabes que no lo puedo hacer? Porque mis nietos son nietos, pero no son mis hijos. Y ellos duermen en otra casa. Con esto de mi hermano. Las cosas que son buenas conforme a su corazón son buenas. Las que son malas conforme depende de usted. Pero no vea que usted sea de tropiezo a nadie.
pero no permita que nadie le sea de tropiezo a usted. Nosotros tenemos la guía perfecta, en no sentido que la palabra profética, que no es de interpretación privada, que nunca se equivoca. Usted quiere una profecía, léala aquí, yo le garantizo que está 100% correcta. Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado operaciones, nos ha dado todas las cosas que son necesarias para mantenernos en el camino. Aprendámoslas a usar conforme a las instrucciones de este libro. Y usted verá que cuando venga Cristo nos vamos a ir con Él. La obra correcta. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra la hayan entendido correctamente, que no es hacerlo, no hacerlo, es la actitud de su corazón. Nunca despreciemos a nadie, ¿no? Porque tenemos más que ellos, porque ellos tienen más que nosotros, porque a veces la falta hace que los envidiemos. Y como tenemos abundancia, hace que los despreciemos. Entonces, o es envidia o es desprecio, está incorrecto. ¿Y no? Compartamos la abundancia nosotros. A veces tenemos las 7 vacas, ¿verdad? Nos pasa los 7 años de vacas cortas y los 7 años de vacas flacas. Hay momentos, hermano, que mire, que por más como tenga, le llegan los tiempos, pero también llegan los buenos. O aprendamos como José, el símbolo del perfecto pastor, que los 7 años de abundancia supo guardar para los 7 años de necesidad. Ese fue el mejor pastor que existe. Y te bendigo, Padre, que la palabra que es de los corazones de mis hermanos, Señor, de la edificación de esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.